Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa, el último de esta temporada de Salud en Casa. Llevamos 2 semanas hablando de la salud del pie, hablando del estudio de la pisada en ese primer programa. La semana pasada hablábamos de las patologías del pie, lo hacíamos con el podólogo Javier Fernández y también le acompañaba Maribel Macián. Hoy va a ser lo mismo con ese tercer programa por poner un fin, ¿no? Porque lo hemos dicho en las semanas anteriores, que el pie da para mucho. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Hoy vamos a hablar de los problemas de la piel y de las uñas. Ahora en verano quizás se da con más frecuencia. Sí. Tenemos de todo. Hay cosas que se dan con más frecuencia en verano y cosas que gracias al verano conseguimos incluso que desaparezcan. El hecho de dejar de ir calzados favorece en muchas ocasiones un montón de patologías. Claro, llevar los pies al aire libre. ¿Aquí también lo veis? ¿Que la gente viene menos con problemas? Sí, sí. Cambian los problemas, lo que dice Javi. Cambia el tipo de problema, llevar ahora el pie más descalzado, pues ante caídas, por ejemplo, de los niños que van corriendo, atendemos más quemaduras en los pies, en toda la zona de los pies. Lesiones más en las uñas, también de diferente tipo a cuando van calzados. Pero eso, muy importante también el tema de los pies en verano y en invierno siempre. Si te parece, empezamos a hablar por los hongos. Es una de las patologías, ¿no? Sí, los hongos o la infección de hongos en las uñas o la onicomicosis, que es el nombre científico de esta patología, es una patología muy frecuente, muy frecuente, contagiosa, algo que la gente todavía no termina muy bien de entender, el tema de que los hongos contagian. Los hongos en los pies pueden pasarse no solo de una uña a otra uña, sino del pie de uno al pie de un familiar. Normalmente se suelen dar por bastantes causas, pero bueno, normalmente por un exceso de sudoración en el pie, por un pie poco ventilado. Por eso el tema de que en el verano hay muchas patologías que mejoran. Hay gente que tiene hongos de manera crónica desde hace muchos años y durante el verano es cuando mejor tiene las uñas y cuando mejor tiene el pie. Pero bueno, principalmente la causa del hongo, de la creación de la onicomicosis en el pie, suele ser por la sudoración excesiva, como hemos dicho, por la edad. Al tener la gente de más edad suele sufrirlo con más facilidad. El sistema inmunitario, la debilidad en el sistema inmunitario, vamos a ver hoy en varias patologías que está asociada a sufrirlas, porque cuando uno está débil, al fin y al cabo, pues tiene mucha más facilidad, muchos menos medios de barrera para contraer estas cosas, y se suele dar pues contagio normalmente en duchas, vestuarios, piscinas públicas, el hecho de ir descalzo. Pues se decía que a lo mejor en verano, ¿no? Se mejora, pero se puede contagiar más, porque hacemos más uso de piscina. Sí, podría ser así, se puede contagiar más, pero mejora. Lo que pasa es que el hongo pues, tiene un tiempo de incubación bastante grande, pueden aparecer perfectamente a los 3 meses de haber tenido contacto con el hongo, no haber dado la cara. El hongo, por norma general, empieza en la parte distal, en la parte más externa de la uña, en la parte que nos solemos cortar. Cuando un hongo aparece, por norma general, siempre va desde fuera hacia adentro. Un hongo no aparece en la parte por donde la uña sale, suele aparecer por la parte por la que solemos cortarnos la uña y va avanzando progresivamente hacia la matriz, hacia la zona donde sale nuestra uña. Javi, ¿la influencia de utilizar en la misma familia, por ejemplo, las mismas tijeras para cortarse las uñas? Eso influiría mucho, las mismas toallas. El compartir las toallas, que es frecuente muchas veces en las familias. Sí, que, claro, de la toalla, de la tijera. Incluso algunas veces cuando conseguimos erradicarlo recomendamos que se haga una dilución de lejía en agua y se limpie todo el calzado, que todos los calcetines se laven en un lavado exhaustivo. Eso te quería preguntar, digo, sí. ¿En el mismo calzado todo, y ropa de...? Incluso el mismo calzado. Podemos hacer, sobre todo el hecho de que pase de una uña a otra, que si conseguimos controlar un hongo en una uña, pues podemos evitar muchos problemas si no se nos pasa el resto de uñas del pie. Por norma general, la uña del primer dedo, la uña del dedo gordo, es la que más se suele ver afectada por extensión nada más, simplemente porque es la uña más grande con respecto al resto. ¿Y los calcetines habría que desecharlos o cómo se limpiarían también? Yo suelo recomendar, tanto en hongos como por ejemplo en verrugas plantares o papilomas, que lo veremos más tarde, suelo recomendar que una vez que se haya terminado el proceso intentemos desechar aquellos que no estén para ya seguir utilizando, o los que, por decirlo de alguna manera, los más viejos, si podemos permitirnos desecharlos, y los que no, darles un lavado exhaustivo, si son blancos en este caso con lejía, y todo el calzado hacer un lavado del calzado por dentro con agua, con alguna gota de lejía. Es bastante importante. El hongo, como decíamos, se suele iniciar en la parte externa de la uña y va avanzando, y hay 3 síntomas que nos pueden hacer pensar que tenemos el hongo. Primero, que la uña varía de color, puede ser blanca, puede ser amarilla, incluso oscurecerse como si nos hubiéramos dado un golpe. Después se puede engrosar. Normalmente el hongo se suele engrosar porque la uña va
va creciendo por capas y las capas inferiores se van, podríamos decir, transformando como en viruta, un hongo muy avanzado. Son uñas que cuando intentamos tratarlas en consulta, la mayoría de las veces cuando intentamos meter la fresa para fresarlas con el micromotor, se nos hacen viruta completamente, se deshacen por completo. Y después la uña se puede deformar. Gente con la uña que coge ciertas rugosidades, la uña se engrosa con el hongo. También tenemos que tener claro, y es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, hablábamos la semana pasada del tema de que una persona vaya a la farmacia y compre un tratamiento, me parece que lo hablábamos con el tema de las férulas, pues en este caso más aún, da la casualidad que los antifúngicos, los tratamientos para los hongos en la farmacia son de libre venta, no van con receta, y hay gente que directamente va a comprar su tratamiento para el hongo y empieza a tratárselo. Tenemos que tener muy claro que las manchas y las lesiones en las uñas no todas son hongos, y que dependiendo, incluso siendo hongos, dependiendo del tipo de hongos, se tiene que mandar un tratamiento u otro tratamiento. Entonces, no es tan fácil como ir a la farmacia y empezar a echarme un esmalte de uñas porque he visto en la tele que con esto se van los hongos. Es que algunas veces estamos echando un esmalte de uñas que no trata el tipo de hongo que nosotros tenemos y que no nos va a terminar por curar esta uña. Claro, de hecho, las deformidades que nos contabas la semana pasada, ¿no? De los dedos en garra y tal, eso puede hacer que la uña se estropee y no necesariamente... Exacto, y un mismo traumatismo, un despegue de la uña por una presión excesiva con un calzado, eso puede hacer que la uña adquiera color o que la uña directamente se empiece a estar enferma, que sería la onicolisis, que la uña empieza a destruirse por sí sola por un traumatismo, y eso no serían hongos. Problemas respiratorios también se afectan las uñas. Sí, problemas de coagulación, las talasemias, y de distintas enfermedades que pueden afectar a las uñas y no tienen por qué ser hongos. Entonces, la diabetes también afecta a las uñas y tampoco diabetes no es un hongo. Es bastante importante saber qué son esos hongos. De hecho, en la gran mayoría de ocasiones el hongo hay que hacerle un cultivo, hay que hacerle una muestra, raspar la uña, mandar un bote a un laboratorio y que el laboratorio nos diga qué tipo de hongo es y a qué tipo de hongo nos enfrentamos antes de empezar a tratar esa uña, porque si no, no podremos curarlo. Y luego hay un problema grave en cuanto a la curación de los hongos, que es la adherencia al tratamiento. El hongo, yo siempre lo digo en consulta y lo repito 1000 veces y aún así la gente termina por dejar el tratamiento. El tratamiento eficaz para luchar contra un hongo en una uña, contra una onicomicosis, puede llegar a durar como mínimo 4 meses. Es decir, hasta los 4 meses posiblemente no vamos a empezar a encontrar que realmente hay mejoría en esa uña. ¿Qué pasa con esto? Que la gente, cuando tú mandas una medicación para poner en la uña y que venga a revisarse al mes, cuando lleva 35 o 40 días poniéndose la medicación y ve que la uña mejora, piensa que ya está curado. Dejo de echarme el tratamiento y cuando pasan 2 meses vuelvo a tener el hongo. Entonces es muy difícil curar un hongo, pero no porque sea difícil, sino porque la gente no se adhiere al tratamiento, porque tú lo explicas y lo dices, mira, esto es un tratamiento que te vas a tener que estar medio año echándote las gotas en los dedos para que esto consiga, porque hasta que no lo eliminemos del todo de la base de la uña, va a seguir estando la uña enferma. Y al final la gente pues termina por dejárselo. Javi, las personas así ya mayores que tienen dificultad para acceder a los pies, porque hay gente que no se llega a poder coger el pie, subírselo a lo mejor a la rodilla para ponerse un tratamiento, o doblándose. Hay personas que no se pueden doblar y que no llegan a la uña. ¿Esto hay alguna forma de...? En ese tipo de gente es muy complicado. De todas maneras, algunas veces tenemos que tener en cuenta tenemos que ver más allá del pie, tenemos que tener en cuenta que no solo es el pie y que al pie está unido un paciente y que el paciente es más importante que la uña en sí. Yo siempre lo dejo muy claro porque hay gente que se lo digo, ya no vas a ser modelo de pies. Ya no te van a hacer fotos para un catálogo. Y hay ocasiones en las que el fin no justifica los medios, porque sí es verdad que tenemos tratamientos más agresivos que otros. Incluso tenemos un tratamiento oral, hay unas pastillas que podemos darlas durante un tiempo, un antifúngico, que van muy bien y que terminan por erradicar el hongo. Pero en mi caso yo, por ejemplo, siempre pido una analítica, porque las pastillas que tratan los hongos en las uñas pues pueden crear afectaciones al hígado si el paciente no está totalmente sano o si el paciente tiene la analítica un poco alterada. La gente se asusta porque viene y le dice, mira, yo antes de mandarte este tratamiento le voy a pedir a tu médico de cabecera que te haga una analítica para ver cómo está tu analítica antes de empezar con el tratamiento. Y algunas veces hay que decírselo, sobre todo gente mayor que no puede acceder a llevar un tratamiento de cada 24 horas, y hay que decírselo claramente, el hongo no va a ir más allá, el hongo no va a producir nada más que la muerte de la uña, el fin del hongo es producir la muerte de la uña, y si una persona con 85 o con 90, o sobre todo una persona encamada,
no puedes curar ese hongo, pues tienes que intentar llevar una pauta de higiene lo más apropiada posible, arreglar esa uña cada X tiempo, que esa uña no se engrose y le pueda provocar heridas en los laterales de los dedos, pero a lo mejor no tenemos que centrarnos únicamente en erradicar el hongo porque no vamos a poder erradicarlo y porque a veces es contraproducente poner una medicación que pueda provocarnos molestias hepáticas en el hígado. Sí, que no compensa el riesgo-beneficio en este caso. Y hay que llevar eso, mucha higiene, ¿no? Porque si tratas el pie, te puede pegar el hongo en la uña de la mano también, ¿o cómo? Claro, sí, por ejemplo, en el caso de las tijeras sería desinfectar las tijeras cada vez que se cortan. Sí, entre una persona y otra desinfectar las tijeras. Yo siempre recomiendo que cuando pongo un tratamiento a una persona con hongos, que tenga una toalla exclusiva para los pies. Claro, una toalla exclusiva solamente para eso. Higiene de manos antes y luego después. el lavado de manos siempre que se toque uno de los pies, siempre. Y luego hay otra cosa muy importante que es los barnices, en este caso, la mayoría de los tratamientos contra el hongo en la uña son barnices que se aplican. El barniz al final va creando capas y si yo no voy a una revisión a consulta o consigo deslaminar un poco esas capas, estoy echando barniz sobre barniz. Entonces, y tampoco es efectivo el tratamiento. No es efectivo el tratamiento, cada X tiempo pues hay que ir a una revisión, hay que revisar ese dedo, hay que pulir toda esa uña para intentar dejar... Y algunas veces luego tenemos el problema de la estética, hay gente que le dices que lo más efectivo es dejar la uña lo más pulida posible y la gente no quiere perder la uña. Ahora realmente pues ya tenemos una serie de tratamientos como son las uñas de gel, que se puede quitar la parte enferma de la uña y crear encima una uña de gel que incluso te permite el pintado de la uña durante el verano, en el caso de las mujeres que quieran llevar las uñas pintadas. Pero bueno, también la pintura de uñas es uno de los factores de riesgo, no para la producción del hongo en este caso, sino para el control de la enfermedad. Hay gente que se hace su pedicura permanente y yo siempre recomiendo que la pedicura lo veo excelente, quien quiera hacérsela que se la haga, pero cada X tiempo hay que retirarla, sobre todo por poder ver las uñas. Las uñas son indicadoras de muchas más patologías, y Maribel lo sabe, además para el hongo podemos ver problemas de circulación, podemos apreciar muchas cosas, si salen pintas, si salen marcas, si salen líneas blancas, hay 1000 cosas que podemos saber a través de las uñas. Si una persona lleva de continuo la uña pintada durante todo el año, esa uña no podemos verla nunca. Entonces hay gente que a lo mejor aparece un hongo, pero lleva esa uña con una uña de gel encima durante meses y no podemos llegar a saber que hay un hongo. Entonces yo veo muy bien que la uña vaya pintada, pero para cada X tiempo, por lo menos 3 días, 4 días, quitárnosla y que esa uña vuelva, podamos ver su estado natural, podamos ver si tiene algún tipo de patología. Javi, ¿y los esmaltes de uñas que muchas veces los comparte gente? Hombre, en este caso del hongo, el tema de pasar con una brocha por encima de la uña y que luego pase por encima de otra uña, sí podríamos tener ahí un método de contagio. Claro que hay gente que se juntan para pintarse las uñas de colores distintos y se van pasando los esmaltes de uñas, claro. No pensamos que si alguien tiene un hongo se puede contaminar todas las muestras. Y la forma de erradicarlo, pues primero siempre iríamos al tratamiento más básico, que sería la laca de uñas con antifúngico, con tratamiento, después el tratamiento oral en casos más graves y cuando no podemos erradicarlas porque llegan a ser muy grandes y en la actualidad, pues por ejemplo con el láser, que se están tratando hongos con láser y están yendo muy bien con sesiones de tratamiento láser. Y el tratamiento definitivo, cuando no hemos podido erradicarlo, pues es la extracción de la uña completa y dejar que nazca una uña nueva. También se hace en casos muy extremos, pues se anestesia el pie, se pone una uña, se extrae la uña y se deja que salga una lámina nueva. Y luego, cuando extraes una uña en un caso de esos, luego la uña que sale nueva, antes de que salga hay que hacer algún tratamiento local para que no siga contaminada la uña nueva. En principio, una vez que extraemos la uña, si el lecho de la uña, la parte sobre la que tiene que deslizar la uña, queda limpio, no tiene por qué haber hongo, porque el hongo está instalado en la lámina. Es lo que es la lámina de la uña. Entonces, una vez que extraemos, la uña nueva no debe salir con hongo. Sí es verdad que se recomienda un seguimiento, para empezar, porque hay que curar muy bien. Una uña que se extrae es muy importante que esas curas, las primeras curas sobre todo, que sean hechas siempre pues, por enfermería en el centro de salud o por el mismo profesional que te ha hecho la extracción de la uña, para que ese dedo pueda permitir salir otra uña, porque si por ejemplo quitamos una uña, dejamos un dedo al aire totalmente y secamos el lecho, pues luego esa uña va a salir con debilidades, va a salir con torcida. Es importante hacer un seguimiento. Hay más problemas, ¿no? con las uñas, están las... Sí. Tenemos las uñas engrosadas o la onicogrifosis, que esto pues se ve mucho en consulta. Casi más que en consulta... ¿Esto se ve en gente mayor? ¿O? En gente mayor, sí. Casi más que en consulta se ve posiblemente más en domicilios. Cuando salimos a hacer domicilios que por las casas solemos verlo más, porque se suele dar en gente mayor y en gente mayor que ya no se mueve, que está muy encamada, suele pasarnos. Y no es nada
demasiado peligrosos, no tiene ningún tipo de peligro, simplemente el hecho de que ese crecimiento excesivo pueda provocar heridas, no por el tema de la uña. Esas son las que cuestan tanto cortar. Esas son las que no se pueden cortar por el grosor, que la gente vemos auténticas barbaridades porque intenta cortarlas. Vamos, yo he llegado a ver pacientes que las cortan con tijeras de podar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pacientes que las cortan con tenazas, con lo que pueden. Las meten en remojo y después las cortan de aquella manera y luego ves muchas heridas provocadas por el corte más que por la uña. Y es tan fácil como con una maquinaria que sea correcta, pues fresar la uña y retirar toda la lámina gruesa. Esto se suele dar eso con la edad, en deportistas que sufren mucho impacto, corredores, sobre todo en el primer dedo en corredores también suele pasar que se van engrosando. También está asociada a la psoriasis, gente que tiene psoriasis suele tener este engrosamiento de la uña desde joven. Y no tiene nada más. El único tratamiento que esto tiene es realizar una quiropodia, realizar un corte correcto de uñas. Realizando un corte correcto de uñas y sobre todo pautado en el tiempo cada X días, pues se pueden llevar muy bien, no tienes por qué. El problema es que la gente, pues volvemos a lo mismo que hemos hablado en otros programas, no todo el mundo tiene acceso a poder realizarse un arreglo de los pies en correcto por un profesional y la gente pues hace auténticas barbaridades a la hora de probar a cortarse las uñas ellos mismos. Entonces vemos muchas heridas provocadas por esto. Y luego este tipo de uñas también provoca lesiones en los dedos de los lados también. Sí, suele provocar heridas en los dedos de los lados y sí. luego suele provocar mucho dolor a la hora de calzarse. Gente ¿Porque crecen torcidas o cómo? Suelen crecer torcidas, sí. Suelen crecer en forma de garfio, suelen engrosarse y se van doblando hacia la punta y hay gente muy mayor que no llega a tiempo y le crean una herida. Este tipo de uñas son muy peligrosas en el tema del pie diabético, gente que no tiene sensibilidad en el pie y que al final la uña se va clavando y no son conscientes de que se va clavando y a la hora de arreglarle el pie y demás, pues vemos heridas que luego son muy difíciles de curar, úlceras que son muy difíciles de curar, simplemente porque no tienen sensibilidad en la zona. Y luego este tipo de uñas también, pensemos en las personas que tenemos encamadas, que los pies están situados así o van abriéndose un poquito hacia los extremos, entonces este tipo de uñas muchas veces con el peso de las sábanas, que parece que no, pero muchas veces impacta tanto, ladea tanto la uña que llega incluso a intentar levantar la base. Porque son uñas muy grandes. Sí, son uñas Hay uñas tan patológicas de este tipo que cuando no las coges a tiempo vas a cortar y cuando cortas la parte que se corta de la uña te llevas la uña entera porque está totalmente despegada. Sí, está despegada por el peso. De su lecho. ¿Y esto se da en la gente mayor con patologías concretas? No. ¿O en la gente mayor en general? En la gente mayor, sí. Se suele dar en la gente mayor. Tampoco vamos a asustar porque se da en la gente. Es decir, tener una uña onicogrifótica, una uña engrosada, no es síntoma de que seas mayor. Se puede tener sin ser mayor. Hay gente que por un pisotón esa uña empieza a crecer en gruesa y a raíz de un pesotón, no es síntoma de que estás envejeciendo si tienes con 40 años se te engrosa una uña, pero por norma general es una si tienes uña, 80 la vas a tener. Si tienes 80 lo más normal es que la tengas y puedes no tenerla. Hay gente que tiene engrosada una uña en concreto y el resto no tiene porque no es algo que sean las 10 uñas a la vez, está asociado a la edad mayor, pero no tiene por qué ser todos los dedos. Y que si se va viendo que alguna uña empieza a coger esta dinámica, hay que buscar un profesional adecuado para que esto no tenga ninguna consecuencia. Sí, porque prevención en sí. Claro. Prevención este tipo de uña no tiene una prevención, no. Esta uña sale por la edad y prevención, pues intentar evitar los golpes, la misma prevención que puedes tener para tener el pie sano, no tiene más. Ya. Y luego están las uñas encarnadas. Sí, tenemos la uña encarnada o incarnada, que es uno de nuestros caballos de batalla en consulta importantes, porque aquí no tenemos rango de edad. Prevalece en todas las edades, gente que las ha llevado desde niño y las mantiene más o menos bien, niños que debutan con ellas y directamente tenemos que irnos a la cirugía porque no vemos manera de controlarla, pero no tenemos... Aquí también podemos hablar, como hablábamos el otro día del juanete, de la herencia, pues la herencia como tal no tenemos herencia de una uña encarnada, pero gente que ha sufrido uña encarnada, lo normal es que te diga esto lo sufría mi padre, mi madre, mi abuelo, porque puede ser que haya heredado una forma de caminar o haya heredado una forma de los dedos, de colocación en los dedos, que nos haga que las uñas salgan así. No es ni más ni menos que cuando uno de los dos bordes de la uña se penetra en la carne, en la piel, a un lado o a otro, incluso algunas veces en la parte delantera del dedo, y produce enrojecimiento, produce inflamación e incluso algunas veces pues produce una infección con pus, que Maribel también lo habrán visto aquí en consulta, que puede llegar a ser muy desagradable.
Lo normal es que sea de forma lateral, es lo más habitual, y la que sale en la punta no suele ser tan habitual, pero bueno, puede venir algunas veces, como lo habíamos hablado el otro día, del tema del dedo en mazo, que vamos apoyando con la parte delantera del dedo y al final esa uña termina por clavarse. Resuelve muy fácil cuando es este tipo, y cuando es el tipo lateral, pues tenemos muchos tipos de resoluciones, podemos resolverlo de una manera o de otra, en función de su estadio, de en qué nivel se encuentre la uña encarnada. Por norma general, la uña se clava por una malformación que viene del calzado o que viene por componente genético, por una infección previa, gente que se ha dado un golpe y a raíz de darse un golpe esa uña empieza a crecer torcida o empieza a crecer con una forma que no crecía antes, y también muchas veces viene por el calzado. Vamos a lo mismo, calzado apretado, calzado que nos presiona mucho, no nos deja salir. Y en esta patología debuta un factor de riesgo que no hayamos visto antes, que es el mal corte de la uña. Que esto es muy común, ¿no? Si uno la corta... Es muy común, y es muy común que la gente se hurgue en casa intentando buscar el pico que se clava, el pico no sale, luego vienen a la consulta porque se ha inflamado, porque tiene pus, porque le duele mucho, porque principalmente desde la posición de uno mismo cortarse la uña, la maniobra que hay que hacer para extraer una uña encarnada es muy complicada, porque hay que cortar hacia adelante y uno para cortársela a sí mismo tiene que cortar hacia él, y es muy complicado llegar a eso. Entonces lo normal es que te hagan más daño que te pueda hacer un podólogo para sacarte la uña, y además que no termines de sacar la uña. Luego la gente siempre tenemos el hándicap de que la gente dice, es que yo no sé cortármela, he leído que se cortan redondas, que se cortan rectas. Por norma general siempre se ha dicho que la uña hay que cortarla recta, que no hay que hurgar en los picos, no hay que redondear la uña porque es lo que nos lo puede provocar. Luego vas al podólogo y el podólogo te la corta redondeada dependiendo del momento, pero bajo su criterio. Y hay veces que hay uñas que tienes que cortarlas redondeadas para evitar que se sigan clavando, pero lo normal y lo lógico es que la uña se corte lo más recta posible y que no intentemos hurgar en los laterales de la uña con la tijera, porque es cuando podemos provocar el hecho de que una uña se clave. Y en niños hay que ver lo frecuente que es el tema de las uñas encarnadas, ¿eh? Sí, en niños es frecuente, y también es frecuente que resuelva solo. Sí. La lámina de uña de un niño, la uña de un niño suele ser muy flexible. En un niño se puede clavar por un traumatismo o por un calzado apretado, y luego resuelves ese problema y con el tiempo ese problema no vuelve a aparecer, porque la uña es flexible, desliza sobre la piel por donde tiene que deslizar y no vuelve a suceder. Sin embargo, en adultos, cuando empieza a suceder, por norma general, lo que estamos acostumbrados es que la persona que sufre de uña encarnada y viene a consulta a tratarla, cada 6 semanas, cada 8 semanas, incluso hay gente que viene y se va con su cita cogida a los 2 meses porque sabe que las tiene y la va llevando así, pues cada X tiempo voy a consulta, saco la espícula, el pico de uña que queda clavado dentro de la carne se llama espícula, saco la espícula y lo resuelvo. Sin embargo, también tenemos un tratamiento. El tratamiento de la uña encarnada quirúrgico cada día está más en auge. Hay un tratamiento definitivo, lo que pasa es que no todo ¿Una el operación mundo... de la uña? Sí, es una operación de la uña, una operación ambulatoria, se realiza en consulta, bajo anestesia local, con muy poco riesgo asociado. Simplemente se corta el trozo de uña que se clava y lo que hacemos es que quemamos la matriz de la uña en la parte en la que sale encarnada. Lo que hacemos es que cortamos podemos ver en la foto, cortamos la uña hasta donde clava y quemamos la raíz de la uña, quemamos el trozo que hace que salga encarnado. Se pauta reposo y analgesia un par de días y a partir de ahí ese trozo de uña que salía y se clavaba no sale. ¿Estamos ante el mismo problema con los juanetes? ¿Esto va a volverme a pasar? Pues depende. Si te vas a volver a poner a la semana de haberte operado una uña encarnada, te vas a volver a poner un zapato de punta estrecha, es posible que te vuelva a pasar. Por norma general, son una cirugía muy agradecida. Yo en mi caso, en el caso de los niños, las hacemos bastante porque son sobre todo por los pacientes que menos soportan el dolor y sobre todo los familiares no quieren ver al niño con ese problema. Se suelen hacer este tipo de cirugías para resolver la uña encarnada mediante fenol, que es el producto químico que aplicamos para quemarla, y suelen ser bastante resolutivos. Luego hay tratamientos conservadores que se puede hacer con algodones, se puede hacer con unas férulas de goma, y a día de hoy hay incluso que yo utilizo unos brackets, igual que los brackets de los dientes, unas férulas de aluminio con una parte adhesiva plástica que se pega en la uña, y lo que haces es que enganchas el pico de uña que se clavaba
y mediante un tratamiento de 2 o 3 meses vas tensando de la uña y al final consigues liberar la parte clavada y hay gente que convive, pueden llegar a estar puestos hasta 6 meses los brackets en las uñas y con eso la gente, la verdad es que está bastante contenta. Ya lo decíamos en el primer programa, que la podología no es ir a hacerte una quiropodia, a quitarte los callos, aunque hablemos de callos ahora. Aunque hablemos de callos, es que al fin y al cabo es una parte de nuestro trabajo. Como hemos visto durante estos 3 programas, la parte dedicada a los callos va a ser a lo mejor la más pequeña de los 3, pero están ahí y es uno de nuestros principales afluencias de pacientes, es el tema de los callos, que también hay un mundo con los callos, tenemos ahí un mundo importante de los callos. Los callos como tal, ¿son todo callos? ¿Son todo durezas? No, yo creo que podríamos intentar hacer aquí una pequeña clasificación de callos entre lo que en el pueblo podríamos llamar ojo de pollo y lo que podríamos llamar dureza. Empezamos por las durezas, que son las durezas típicas que podemos ver pues en la planta del pie, en el dorso de un dedo. La dureza es, como su propio nombre indica, el callo duro. Lo que está duro, no es ni más ni menos que un engrosamiento de la piel. Al fin y al cabo es la presión continua que está aplicada en un punto, hace que la piel pues vaya haciendo su propia barrera de defensa, vaya creando capas de piel encima. Al fin y al cabo el callo no es ni más ni menos que esto, una piel endurecida que tiene color amarillento, un poco áspero y que no provoca dolor ni molestia. La dureza como tal no molesta, la dureza está ahí, lo que pasa es que cuando llega un punto que se ha engrosado tanto, pues al caminar pues podemos llegar a clavárnosla. Pero no es ni más ni menos que eso. Importante aquí, pues yo creo que el tema que tantas veces hemos hablado, el tema de los callicidas. No he querido poner fotos tampoco porque no quiero ser demasiado desagradable en las presentaciones, pero el tema de los callicidas de libre adquisición en farmacias causa auténticas quemaduras en las plantas de los pies porque la gente a lo mejor no tiene un nivel de dureza tan grande o de hiperkeratosis tan grande como para ponerse el callicida, se lo pone y lo que hacemos es que quemamos el callo y quemamos también la piel sana. Entonces no debería de ser tan libre el hecho de ir a la farmacia a comprarme un callicida y ponérmelo. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene por qué saber valorar si ese callo está como para ponerse un callicida o no ponerse un callicida. Entonces muchas veces lo que hacemos es que provocamos una quemadura. Luego tenemos el segundo tipo de callo, que en este caso sería un eloma. Aquí pues por norma general nadie te va a decir en consulta que viene porque tiene un eloma, la gente te suele decir que viene porque tiene un ojo de pollo. Claro. Porque toda la vida se ha llamado ojo de pollo y nosotros pues también lo llamamos ojo de pollo porque tenemos que darle a la gente también las palabras que hagan que lo entienda. Este tipo de callo es un callo que normalmente es blando, que se puede presionar y apretar. Lo más normal es que salga en un punto en concreto por un exceso de presión y los más dolorosos y los que más molestias provocan salen entre los dedos. Son callos que salen normalmente entre el cuarto y el quinto dedo. Son callos muy pequeños y muy dolorosos. Si tengo así, en el pie lo podemos ver, porque el callo que sale entre el cuarto y el quinto dedo es un callo que la gente te pregunta y se sorprende mucho cuando le explica el por qué sale este callo. En los huesecillos que tenemos en los pies, tenemos esta parte que une un hueso con el otro, que sería el cóndilo, y esta parte algunas veces crea una pequeña calcificación. Y esa calcificación al roce permanente de un dedo con el otro, lo que está provocando es una herida. Esa herida al final el cuerpo la rechaza creando piel para defenderse. Por tanto, además los elomas suelen tener lo que se llama como un eloma en espejo. Cuando está en el cuarto dedo también se encuentra en el quinto dedo. Se suelen encontrar en los dos dedos. Son callos más dolorosos de quitar, porque al ser blandos no es quitar piel muerta, sino que tenemos que tener mucho cuidado al retirarlos. Y que también nos encontramos en muchas ocasiones problemas de gente que se ha puesto parche para intentar retirárselos y al quitarse el parche pues se ha quitado el callo y se ha llevado la piel sana de alrededor y se hace una herida o se provoca una quemadura. Y al ser tan dolorosos también la gente hace posiciones viciadas al andar con problemas de rodillas con el tiempo, con los... Sí, mucha gente que viene ya de mucha evolución, de mucho tiempo y va caminando cojeando totalmente. Sí, totalmente. Y muchas veces aparecen otro tipo de callos, otro tipo de durezas en otra parte del pie de intentar modificar la pisada para compensar esto. Para este tipo de callos también hay solución conservadora, que una vez que lo quitamos se pueden hacer las siliconas, que tantas veces hemos hablado de las siliconas entre los dedos y hacen que esa presión, o si no quieres hacer una silicona o la paciente no está interesada en la silicona, simplemente un poquito de algodón, una gasa entre los dedos se recomienda para separar esos dedos lo máximo posible, para que no haya esa zona de fricción que es la que
la que provoca el callo. Sí, muchas veces vienen ya los pacientes con sus algodones ya entre los dedos, que veces que te dicen, vengo, sí, es una tontería, pero que lleva cojones la persona por la tontería. Y llevan sus algodones y sus arreglos y realmente lo que tienes. ¿Y esto se da más en mujeres o en hombres? Por norma general en mujeres, porque vienen bastante también asociados al calzado estrecho. La punta estrecha del calzado al final hace que los dedos se compriman y esa compresión entre los dedos. Un hombre puede llegar a tener la misma raíz del problema, es decir, ese trocito de hueso que se lo podría provocar, pero si no llevamos el calzado tan estrecho, pues posiblemente el dedo respira, se podría decir así, vulgarmente, el dedo va ancho y el dedo no se provoca ese roce y no provoca la herida. Y habría más, ¿no? El papiloma. El papiloma, vamos al temido papiloma, que la gente le tiene mucho miedo por el nombre. El papiloma es una verruga, no es ni más ni menos que una verruga. Es una infección vírica que está causada por el VPH, que es el virus del papiloma humano. La gente, cuando hablamos del virus del papiloma humano, como estamos acostumbrados a oír en medios de comunicación el tema del virus del papiloma humano, pues se nos asusta mucho, hay que explicarle claramente. Porque se asocia más al cáncer vaginal. Exacto, sí, al cáncer de cérvix y demás. Pero bueno, en este caso, esta rama del virus del papiloma humano es una rama que nunca, jamás va más allá de las 2 primeras capas de la piel, es una lesión dérmica. ¿Puede llegar a ser grave? Sí, porque a veces tienen mucha afección, cuando no se han tratado pueden coger mucha superficie, pero nunca va más allá de eso, no provoca nada, absolutamente nada que no sea dolor en el pie y muchas molestias. No nos tenemos que asustar porque nos digan que tenemos un papiloma en el pie. Realmente su nombre oficial pues es una verruga plantar y no tiene más. Su apariencia suele ser parecido a lo que sería un callo, pero suele estar muy delimitado, mucho más delimitado, y suele tener puntitos negros, que son lo que se llaman papilas, que es por lo que está clasificado como papiloma, porque está vascularizado. A esa lesión llegan capilares sanguíneos. De hecho, cuando la gente piensa que es un callo y en casa se lo raspa, mal hecho, pero en casa se lo raspa con una piedra pómez o con una cuchilla de las que pueden tener en casa, muchas veces se asusta porque sangra, es una herida que sangra. Nosotros en consulta diferenciamos el papiloma de un callo normal, aparte de por el aspecto y por nuestro diagnóstico, porque cuando intentamos deslaminar un papiloma suele sangrar al momento de tocarlo. Este tipo de provocan un tipo de dolor diferente. El papiloma, la gente suele venir con esa de la chincheta en el calzado, como si llevaras una piedra, y provocan un signo que es el signo del pellizco. Cuando tú pellizcas un callo normal, tú realizas un pellizco y el callo normal al pellizco no duele. El callo normal duele a la presión cuando tú lo aprietas. Sin embargo, un papiloma cuando tú lo aprietas no suele doler, pero si yo cojo la lesión y la pellizco, el paciente se queja mucho. De hecho, suele ser muy dolorosa la presión en el papiloma. Y normalmente suelen darse de manera única, salvo que no lo hayamos tratado, y al final, al no tratarlo, pues podemos llegar a tenerlo. Estamos con lo mismo del tema de los hongos. Al fin y al cabo, esto no es un hongo, es un virus, pero es una lesión vírica, pero la lesión se puede extender. Se puede extender dentro del propio pie, se puede extender al otro pie, incluso se puede extender a la mano, que se va fuera de nuestro alcance, que ya habría que derivarlo al dermatólogo para tratarlo, pero se extiende. ¿La humedad lo empeora? La humedad lo empeora. De hecho, tenemos que luchar contra la humedad para tratarlo. En gente que tiene sudoración excesiva, antes de tratarlo tenemos que intentar cortar esa sudoración, porque es muy difícil tratarlo. La humedad lo empeora, la ducha pública lo empeora, el ducharse sin sandalias, las piscinas públicas, todo esto lo empeora. Es muy parecido al hongo, a los hongos, en los cuidados que hay que tener. Sí. Está muy asociado también al sistema inmunológico, tiene un tiempo de incubación de hasta 6 meses, es decir, yo puedo estar en contacto hoy con un papiloma en algún tipo de eso y que no me haga ningún tipo de reacción porque mi sistema inmunológico está sano, o puedo estar en contacto hoy y que dentro de 5 meses desarrolle una anemia por otro motivo y al estar débil mi cuerpo entonces deje que ese virus con el que tuve contacto hace 5 o 6 meses entre en mi cuerpo y desarrolle una lesión en el pie. Hay gente que se lo dices y te dice, yo es que no he ido de una piscina hace 6 meses o que no he tenido contacto con nadie ni me he duchado en un baño público, pero a lo mejor en ese momento pues haces tienes tu sistema inmune débil y al tener el sistema inmune débil tu cuerpo pues no pone barreras contra esa infección. Y luego, claro, también en una familia, por ejemplo, en el contexto de la higiene diaria y de la ducha de una familia, si alguien con un papiloma entra en la ducha, ninguno después limpiamos esa ducha. Es decir, que a nivel familiar también es más fácil. Sí, a nivel de las toallas, por ejemplo. Claro. Normalmente cuando ves un papiloma suele ser habitual
que en niños es muy habitual. Entonces, normalmente cuando viene un papiloma en niños, el padre o la madre te suele decir, pues yo me está empezando a molestar, y entonces le dice, a ver, descálzate, y entonces suele tener uno, porque si al niño se le ha tratado pronto, esto. Yo creo que lo más importante en el papiloma, lo más importante es la rapidez en la identificación de la lesión. Un papiloma que se extiende más allá de un mes o 2 meses para tratarlo es muy difícil. El papiloma siempre hay que decirle al paciente que va a ser muy difícil. Yo se lo suelo decir, además se lo suelo decir con bastante que nos vamos a ver mucho, y se lo digo, ya sabes que nos vamos a estar viendo bastantes meses, porque un papiloma no se cura en una sesión. Tenemos varias formas de erradicarlo, pero un papiloma por norma general en una sesión nunca se cura, hay que revisarlo muchas veces, incluso una vez quitado puede volver a aparecer a los 2 o 3 meses, y entonces hay que dejarle muy claro al paciente lo que tenemos. Porque también habría que limpiar el calzado, ¿no?, con lejía, desechar los calcetines que se habría puedan que intentar desechar. por lo menos limpiar todo el calzado con lejía, sobre todo el tema de calzado de plástico, gente que por ejemplo va a piscina, intentar que quitara totalmente el calzado con el que vaya a la piscina y renovar calzado nuevo, y limpiar con lejía el resto del calzado. No compartir las chanclas, porque por ejemplo, ahora por ejemplo con los niños, con el tema de lo de los piojos, pues no se entiende el compartir los peines, ya las madres lo tenemos como asumido con el tema de lo de los peines, sin embargo lo de las chanclas, todo lo que se refiere a los pies lo tenemos como menos integrado, entonces tenemos que empezar a funcionar de otra manera. ¿Y los papilomas se dan solamente en la planta o también se pueden dar en los dedos? Por norma general se dan en la planta, es más difícil que se den en los dedos, de hecho tenemos más dificultad para quitarlos en los dedos. El papiloma se puede quitar con tres métodos conservadores, podríamos hablar, y un método radical. Métodos conservadores son las quemaduras mediante calor o quemaduras mediante sustancias químicas. Y métodos radicales, la cirugía. El problema que tenemos con las quemaduras es que en los dedos no podemos utilizar el mismo mecanismo que utilizamos en la planta. Nosotros en la planta es mucho más fácil quitar el papiloma porque podemos incluso llegar a infiltrar. Yo en mi caso pues doy varias soluciones, indico las soluciones que hay y el paciente elige. Se puede hacer de una manera más lenta, aplicando ácido. Durante una serie de semanas, se aplica cada 48 horas, vienes a consulta, se aplica, se raspa el papiloma y se va derivando. Se puede aplicar de manera más drástica con la infiltración directa en el papiloma, se aplica un ácido muy potente dentro de la lesión, es doloroso, pero es bastante eficaz. Se deja 6 días y a los 6 días vienes y con un bisturí se saca la lesión prácticamente completa y ya se cura esa herida. Es más radical, pero nos deja una herida que puede inhabilitarnos para ciertas cosas durante un tiempo. Y luego con quemaduras térmicas mediante láser o mediante un bisturí eléctrico, simplemente poner un poquito de anestesia, incluso anestesia tópica en spray y quemar la raíz, quemar la zona, la raspas y la quitas. ¿Y con nitrógeno, Javi? También, pero a día de hoy está menos utilizado a nivel podológico porque el nitrógeno quema la parte más superficial y quema mucha cantidad de piel sana. Entonces se hace una lesión muy grande que además, como el papiloma suele infiltrar como si fuera una chincheta hacia adentro, sí. El nitrógeno nos quema mucha superficie en extensión superficial, pero no quema la profundidad. Entonces, cuando hemos terminado a lo mejor de curar un papiloma con nitrógeno, a nivel del dermatólogo lo suelen tratar mucho con nitrógeno. Y cuando hemos terminado de curar esa lesión tan superficial, nos damos cuenta de que si ahondamos un poco quedan papilas dentro y no conseguimos quitarlo con el nitrógeno. Lo más eficaz a día de hoy, yo lo que más utilizo, es la quemadura química inyectada dentro de la lesión. En mi caso le inyecto con una pistola que no lleva aguja, a presión totalmente, se coloca la pistola sobre la piel, infiltra hasta medio centímetro prácticamente dentro de la piel y dejas la quemadura. La quemadura se produce durante 6-7 días, se va produciendo y después sacas la lesión al completo. ¿Y de doloroso? Doloroso. Tiene que ser doloroso. El pinchazo duele, se avisa, se infiltra con anestesia local, además del ácido, se mete todo junto porque a los 2 o 3 segundos de la infiltración empieza a dejar de doler. El pinchazo es doloroso y a las 3 o 4 horas esa quemadura empieza a molestar, se acolcha mucho el pie, se intenta... Pero bueno, hay gente que prefiere someterse a 3 días malos y quitar la lesión por completo a tener que estar 15 o 20 días yendo a tratarse la lesión. Y luego el último escalón es la cirugía, anestesiar el pie completo y hacer una cirugía como el que quita un quiste de grasa o un lipoma. Hacemos una cirugía y quitamos todo. A nivel podológico estamos muy en contra de las cirugías en la planta del pie. Es que luego a la hora de andar y de... Cualquier cirugía en la planta del pie que tengamos que dar puntos puede provocarnos alteraciones en la pisada en un futuro. Y con todo esto ya hemos hecho un curso avanzado de salud del pie en 3 programas. ¡Qué barbaridad! Haremos alguno más.
Bueno, Javi? yo estoy abierto, tenemos por ahí el tema del calzado infantil, que creo que nos da también para algo. Contaremos y contigo para algún Para la programa vuelta al más cole, seguro. la vuelta al cole, la vuelta al Cuando lo cole. necesitéis, la vuelta al cole es un buen momento para hacer un programa sobre el calzado infantil, que viene muy bien y, Sí. y realmente creo que se ayuda mucho y en las casas se agradece mucho el tema del calzado infantil. Bueno, le tomamos la palabra. Sí, te emplazamos para septiembre. Aquí estaremos. Que paséis un buen verano. Igualmente. Muchísimas gracias de Igualmente, verdad Ana. por todo lo que nos has ilustrado, nos has enseñado. Maribel, gracias por acompañarlo y también por toda esta temporada que hemos aprendido muchísimo en el programa. Bueno, gracias a vosotros. A pasar buen verano. Igualmente. Igualmente. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos siempre y por querer seguir aprendiendo y haciendo posible este espacio. Nos vemos en septiembre. Que pasen un feliz verano y cuídense los pies y la salud en general.